brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer. Parecía que el brujo de la corte no saldría con vida de aquel trance. Su cadáver fue lanzado al río. Días después, la autopsia oficial concluyó con una inquietante revelación. El brujo había muerto ahogado, y no por los disparos. Con su muerte violenta y el fusilamiento de la familia real por la Revolución Rusa, Rasputín había acertado su última predicción, y el mito apenas comenzaba. La brujería no parece estar hecha para políticos tibios y grises, sino más bien para hombres ambiciosos, capaces de recurrir a todas las instancias a su alcance para permanecer en el poder. En el fondo deben ser fríos y sin demasiadas contemplaciones, para intentar someter el destino de los demás a la consecución de un objetivo íntimo y personal. Fue el caso del general Perón. Su custodio, José López Rega, había escrito un libro 3 años antes de conocer al matrimonio presidencial. Astrología esotérica. Hombre introvertido y de pocas palabras, conoció a los Perón en 1965 y ascendió a las alturas del poder como casi todos los brujos, con un plan sigiloso, con paciencia y astucia. Así llegó a convertirse en el consejero de confianza de Isabel. Fue cantante de boleros en los tugurios de Buenos Aires, pero supo abrirse paso para llegar a tocar los más finos hilos del poder peronista. El ascenso resultó relativamente sencillo. A la pareja presidencial y a él los unía una afición común: las artes esotéricas. Sus visitas al palacio solían incluir sesiones de prácticas adivinatorias, y la creciente confianza en el brujo terminó por convertirlo en el secretario privado del matrimonio presidencial durante su exilio en España. Una época en la que aprovechó para escribir los horóscopos de un diario vespertino, según los periodistas de la época. Ingresó en las logias masónicas y las logias de la P2, además de pertenecer a la secta de los Rosacruces y ser practicante de la religión Umbanda, un culto brasileño, similar a la santería cubana y heredado de los esclavos africanos. A la par que ganaba confianza como confidente espiritual de la presidencia, se hacía con los mandos políticos del país. En 1973, cuando ejercía como ministro de Bienestar Social, prácticamente todo el gabinete había sido nombrado por él. Fue miembro de la logia masónica irregular Propaganda Due, a la que pertenecían militares que años más tarde asestaron el golpe de Estado que lo sacó del poder. Fundó la AAA, que encargaba asesinatos a dirigentes políticos opositores en nombre de Jesucristo. Participó en acciones de exterminio de miembros de la izquierda peronista y tuvo poderes casi absolutos tras la muerte del general Perón y el ascenso de Isabel a la presidencia. Pero años más tarde, la viuda de Perón comenzó a ser testigo de comportamientos que terminaron por derrumbar su imagen. Era un demonio y yo no me había dado cuenta, dijo. Mientras en Argentina la brujería se unía al exterminio de la izquierda, en Venezuela los presidentes utilizaban los elementos mágico-religiosos para afianzar su popularidad. La magia fue traída por los esclavos africanos que se escapaban de sus amos coloniales y que se adentraron en las montañas, donde vivían en absoluta pobreza, pero con el premio de haber logrado la libertad. Allí crearon cumbres y rochelas, se regían por sus propias reglas y adoraron a sus dioses sin temor a ser perseguidos. Virongo o Bilongo, según quien lo pronuncie,
un asentamiento histórico de los descendientes de los esclavos africanos, huidos de las haciendas y las casas coloniales. Fue uno de los lugares donde se conservaron los conocimientos de la magia africana, a menos de 100 kilómetros al este de Caracas. Allí un pequeño muchacho, Segundo Berroterán, fue aprendiendo de las propiedades de las plantas y comenzó a curar enfermedades, a aliviar dolores de espalda y a calmar las angustias de las noches de insomnio. Berroterán popularizó los famosos baños con cariaquito morado. La creencia popular siempre recomienda bañarse con cariaquito morado durante las rachas de mala suerte, y también organizaba ensalmes. A principios de los años 60, el presidente Rómulo Betancourt visitó Virongo y Berroterán propuso limpiarle la pipa. El primer mandatario democrático después de 10 años de dictadura no ocultaba las visitas al brujo. Tal vez le interesaba dejarse ver por el pueblo para que todo el país se diera cuenta de que era un hombre cercano, practicante de las mismas costumbres que el populacho. En Virongo nadie tenía duda de que la pipa ensalmada aportaba buena suerte a Betancourt para superar las enormes dificultades de su mandato, especialmente durante el segundo. Sobrevivió a golpes militares, conspiraciones internas e internacionales, 2 escisiones de su partido político Acción Democrática, una fuerte devaluación y medidas de ajuste salarial que causaron gran descontento social. Siempre inseparables, el presidente y su pipa parecían disfrutar de una protección sobrenatural. En La Habana, un desconocido se le acercó por sorpresa para intentar inyectarle veneno de cobra, pero el presidente se encaró a él, y el conato de magnicidio se esfumó con la misma velocidad con la que el hombre huía despavorido. El periodista Humberto Hernández escribió: «Se dice, y no son pocos los que lo creen, que todo ese esotérico poder que lo protege emana de su pipa, ensalmada por un brujo barloventeño». El día crítico para Betancourt fue el 24 de junio de 1960, cuando se conmemora en Venezuela la última batalla ganada contra los ejércitos españoles. El presidente quería acudir puntual al acto de celebración del Día del Ejército. Desde su residencia se dirigió acompañado del ministro de la Defensa y del general Josué López Enríquez y su esposa, y del jefe de la Casa Militar, el coronel Ramón Armas Pérez. Al llegar al Parque de los Próceres en Caracas, el coche presidencial es sorprendido. Los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política. David Placer. Dejen que sangre mi herida, déjenme con mi aguardiente, déjenme que de repente me destruya la bebida. Déjenme que en esta vida nada me importa el dinero, a los seres a quien quiero. Ellos a mí no me quieren, tanta gente que se muere, yo porque no me